Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente en este día, primer día de la semana, hermanos, día del Señor, en el cual la iglesia está reunida, hermanos, en esta ocasión desde sus hogares, desde nuestros hogares, para poder servir y adorar y alabar a nuestro Dios. Los locales, hermanos, permanecen cerrados. La iglesia sigue disponible para servir y para adorar a nuestro Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a tener la meditación de la palabra. Saben que tenemos nuestros dos servicios, uno a las 10 de la mañana, el otro a las 7 de la tarde. Así que, hermanos, es el tiempo de que nosotros meditemos en la palabra de nuestro Dios. Deseando, hermanos, que Dios nos siga dando la fuerza, el valor y siga poniendo los medios necesarios, hermanos, para que la iglesia siga adelante. Que sigamos haciendo nuestra labor, sirviendo siempre a nuestro Dios. Así como están, hermanos, amigos, les invito a inclinar nuestro rostro y hagamos una oración para ponernos en manos de Dios, que sea Él el que nos guíe en esta tarde. Oremos. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos da para poder meditar su palabra. Suplicamos nos guíe a través de su Santo Espíritu para que podamos comprender, Señor, el mensaje de esta tarde, podamos ser edificados. Guíe, por favor, a un servidor y deme palabras, Señor, que puedan comprender mis hermanos, palabras fáciles y sencillas de explicar, porque sabemos que el mensaje, Señor, es sencillo, Padre bendito, para nosotros. Denos la oportunidad de convertirnos en hacedores de su palabra. Suplicamos bendiga a su pueblo donde quiera que esté. Suplicamos provea para las necesidades, Padre, que se tengan, tanto físicas como espirituales. Y sobre todo rogamos, Señor, por aquellas personas que están padeciendo a causa de este virus, de esta enfermedad, para que usted ponga los medios, Señor, tanto físicos y espirituales, para que puedan estar bien. Bendiga a los doctores, bendiga a los gobiernos, Padre, para que puedan reconocer que usted es el único que tiene el poder para ayudarnos a seguir adelante y a salir de todo esto. En usted confiamos, nuestro Dios, y todas estas peticiones y acciones de gracia las traemos a usted mediante el glorioso y santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio a la meditación de esta tarde. Me gustaría primero que nada invitarles a que abran sus Biblias. Ya saben que primero ponemos un texto de la Escritura para basar nuestra meditación en ese texto, en la palabra de nuestro Dios, y que sea la palabra de Dios la que nos hable, hermanos. En esta ocasión estaremos meditando en lo que nos enseña la Escritura en Romanos capítulo 13, versículos 10 y versículo 11. Dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos que están en Roma: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Palabra de nuestro Dios, hermanos. El apóstol Pablo, después de hablarnos en el capítulo 12 de los deberes cristianos, de los deberes que tenemos nosotros como hijos de Dios, hermanos, delante de Dios, delante de las autoridades, delante de los hermanos, nos habla un poquito, hermanos, acerca de lo que es el amor. Dice: el amor no le hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12 nos da una gran cátedra acerca de lo que es el amor. En Corintios 13 lo explica a detalle, a profundidad. Y como cristianos, hermanos, entendemos el amor que Dios nos tiene. Entendemos ese amor tan grande que nos ha dado perdón, nos ha dado salvación y nos ha mostrado, hermanos, la manera en que debemos amar. Y quiero hacer énfasis, hermanos, en esta tarde en el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, y eso es para la iglesia, es para nosotros, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que despertar, hermanos. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Nosotros tenemos que estar alerta, porque lo que está pasando, hermanos, a nivel mundial, a nivel global, es el mensaje de Dios. Dios nos está hablando, hermanos, para que nos pongamos las pilas. Dios nos está hablando, hermanos, para que nosotros podamos convertirnos en hacedores de la palabra de Él, hermanos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese tiempo que hoy estamos encerrados en casa, que hemos dejado trabajos, que se han dejado escuelas, que estamos, hermanos, en casa, Dios nos está entregando ese tiempo en nuestras manos, hermanos.
con un propósito. Y el tiempo que el Señor nos está dando, hermanos, es tiempo para meditar. Precisamente así, hermanos, he titulado la reflexión de esta tarde, tiempo para meditar, hermanos. Como decía el apóstol Pablo en este capítulo 13 de Romanos, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, hermanos, nuestra salvación que cuando nosotros creímos a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con el tiempo que el Señor nos está entregando? Nos ha demostrado, hermanos, que ni la escuela, que ni el trabajo, que ninguna actividad, hermanos, que nosotros podamos realizar es tan importante como el tiempo para dedicarle a nuestro Dios. Tiempo para meditar. ¿Para meditar en qué, hermanos? Tiempo para meditar en lo que a lo que le estoy dedicando mi tiempo. Y aquí, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que analizar en qué estamos invirtiendo el tiempo. Recordemos que el tiempo es un recurso no renovable. Y una vez, hermanos, que decidimos poner nuestro tiempo en algo, tenemos que entender que ese tiempo no va a regresar y tenemos que aprovechar el tiempo. La misma escritura nos dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? Y aquí yo no pretendo juzgar a nadie. Aquí cada uno, hermanos, tenemos la respuesta. Yo no voy a pensar por usted, hermano o hermana, ni estoy pensando en ninguno de ustedes en particular. Pero sí nosotros tenemos que identificar, hermanos, en qué estamos invirtiendo el tiempo. Estoy ocupando mi tiempo en preparación académica y eso es algo muy bueno. Porque mientras estemos, hermanos, aquí en esta tierra, tenemos que estar preparados. La misma escritura nos dice estar preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Necesitamos, hermanos, como cristianos, estar preparados para todo. Y la preparación secular es algo que va de la mano, hermanos, para que podamos nosotros realizar nuestro trabajo, nuestras actividades. Estoy ocupando mi tiempo en mi trabajo y eso es algo bueno. Porque, hermanos, a través de ese trabajo viene el sustento para nuestros hogares. Lo malo de la preparación académica, lo malo del trabajo, es que nos llena nuestra mente. Nos llena, hermanos, tanto espacio en nuestra cabeza que nos olvidamos de lo demás. Podemos olvidar pasar tiempo de calidad con nuestra familia. Podemos olvidar pasar tiempo con nuestros hijos. Y hay algo, hermanos, que nos debe de preocupar aún más. Podemos olvidar dedicarle tiempo a nuestro Dios. Debo de meditar, hermanos, a qué le estoy dedicando mi tiempo. ¿Estoy ocupando mi tiempo para descansar? ¿El tiempo libre? Señores, que me tienes que entender, yo ya trabajé, yo ya necesito descansar en este momento. Había una reflexión de un joven que se le predica el evangelio. No, estoy muy joven para obedecer el evangelio. Quiero hacer cosas, quiero vivir mi vida, quiero ir por el mundo. Llega a la etapa de adulto y dice, no, en este momento de mi vida no tengo tiempo para dedicarle a Dios. Tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, tengo que hacer mis proyectos. Y el mismo hombre cuando llega viejo, llegan y le predican, no, dice, yo ya soy muy viejo. ¿Qué le voy a dar a Dios? Y hermanos, cualquier etapa que estemos viviendo, sea joven, adulto, un adulto mayor, necesito meditar a qué le estoy dedicando mi tiempo. El autor, hermanos, de Eclesiastés, uno de los hombres más sabios que ha pisado este mundo, nos dice en el capítulo 3, en el verso 1, que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza el autor a describir aquí una serie de acontecimientos y actividades que pueden llegar a nuestra vida, que van a tener su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y continúa, hermanos, versículo 4, 5, 6, hablándonos de todas las cosas, hermanos, que tienen su tiempo debajo de este cielo. Pero escuche bien esto, que todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Y nuestro Dios también debe de tener un tiempo en nuestra vida. Dice este mismo versículo 1, y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. Si no le estamos dedicando el tiempo a las cosas de Dios, hermanos, es porque no queremos. Excusas podemos poner muchas. Pretextos podemos poner muchos. Es que el trabajo, es que la escuela, es que los horarios, es que estoy cansado, es que mi esposa, es que mis hijos. Sí, hermanos, de verdad. Y créanme que entiendo todas esas partes. Y Dios también lo sabe. Pero hermanos, si nosotros no queremos servir a Dios, no lo vamos a hacer. Hoy estamos preocupados, estamos alarmados por las cosas que están sucediendo. Y tenemos este tiempo, hermanos, para meditar en qué estoy dedicando mi tiempo. Y esa parte, hermanos, cada uno de nosotros la sabe mejor que nadie. Ahora sí, hermanos, nuestra conciencia, como aquellos judíos a los cuales el Señor Jesús les dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Cada uno se dio la vuelta, acusados por su propia conciencia. Nuestra conciencia, hermanos, se va a encargar de decirnos a qué le estamos dedicando el tiempo. Hoy, hermanos, ni la escuela, ni el trabajo, ni ninguna otra actividad, hermanos, tiene tiempo en nuestra vida más que estar en casa. Dios nos ha demostrado, hermanos, que no hay nada más importante en este momento que meditar a qué le hemos dedicado nuestro tiempo toda esta vida. Así que, hermanos, es algo para poder reflexionar, para poder analizar, y algo digno, hermanos, de analizar en nuestra vida, más como cristianos. ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? Pero también, hermanos, debemos de meditar en lo que es la vida. Y hoy más que nunca, hermanos, vemos las noticias, muertes aquí. Vemos las noticias, contagios allá. Vemos las noticias, hermanos, redes sociales, muerte. Y asusta, sí, hermanos, sí asusta. Y asusta mucho. Nos da miedo a morir, hermanos. He conocido a personas que tienen un pánico tremendo a morirse. He conocido a otras personas, algunos hermanos, que dicen: no, es que a mí no me da miedo morir. Y ahí entendemos cuando el apóstol Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Porque, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una relación con Dios. Nosotros como cristianos sabemos que si hemos hecho la voluntad del Padre, que si nos hemos esforzado en invertir bien nuestro tiempo en las cosas de Él, en la iglesia, asistiendo a los cultos, creciendo como cristianos, madurando, edificándonos, hablando de Dios a otras personas, el morir va a resultar ganancia para nosotros, hermanos. Vamos a tener una salvación asegurada, una herencia eterna en los cielos, y vamos a gozar, hermanos, de las promesas que Dios hizo para todos nosotros. Pero hay mucha gente, hermanos, que realmente tiene miedo a morir. Ahora, si como cristianos no nos da miedo el morir, gloria a Dios, hermanos, porque nos habla de una buena relación con Él. Pero, hermanos, ¿qué tal el miedo a perder a mis seres queridos? Y eso, hermanos, es algo que duele mucho. Aquellos que hemos experimentado la pérdida de un familiar, de un ser querido, alguien tan cercano a nosotros, nos duele mucho. Y es algo, hermanos, que no se olvida, es algo que no se puede superar. Y más si esa persona, si ese familiar nuestro murió sin Cristo. Hoy, hermanos, de las miles de personas que han fallecido, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántas personas están yéndose de este mundo sin Cristo? Las muertes masivas, hermanos, que están ocurriendo allá en China, que están ocurriendo en Italia, en España, hermanos, son cosas para alarmar. Son cosas para que, hermanos, nosotros estemos preocupados. Y tal vez, hermanos, nos toca estar en casa, pero debemos de meditar lo que es nuestra vida. Y Santiago, hermanos, precisamente nos enseña eso. En el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante hasta el 15, dice: vamos ahora. ¿Quiénes? Los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y dice el verso 14: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Y el mismo autor contesta: ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y, hermanos, aquí nuestro pensar es el verso 15. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como cristianos teníamos planes de trabajar toda esta semana? De hacer un viaje. La misma iglesia, hermanos,
campañas de jóvenes, reuniones de mujeres, reuniones evangelísticas, conferencias, incluso, hermanos, nuestros mismos servicios en el local de la iglesia, los hemos cancelado. En lugar de que deberíamos decir, si el Señor quiere y si estamos vivos, ¿haremos esto o haremos aquello? Nuestros planes, hermanos, los planes para las empresas, los planes de la escuela, los planes del gobierno, las mismas instituciones financieras, hermanos, se han visto tan golpeadas por todo esto que pensamos que nuestra vida, hermanos, la tenemos aquí comprada y asegurada hasta que estemos viejos y tengamos nuestra casa y pensemos en nuestro retiro y que todo va a salir de acuerdo a lo que tenemos planeado. Dios, hermano, nos está demostrando que Él tiene el poder, que Él tiene el control de todas las cosas. No son los gobiernos, no es la ciencia, no es los doctores, no es la medicina. Es Dios, hermanos, quien tiene el poder, quien tiene el control de todas las cosas. Hoy más que nunca, hermanos, estamos aquí encerrados en nuestros hogares por el miedo a contagiarnos, por el miedo a morir. Y les vuelvo a repetir, si no nos da miedo, gloria a Dios, porque tenemos una buena relación con Dios. Y allí se estaría cumpliendo esa palabra que dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia. Y es que, hermanos, si nos toca morir hoy, del Señor somos. Si nos toca vivir, del Señor somos. Que nuestros planes siempre sean para Él. No importa el trabajo, la escuela, la actividad que usted realice, hermano o hermana, dedíquele el tiempo a Dios. Meditemos en lo que es nuestra vida. Y, hermanos, no solamente nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Porque les decía hace un momento, ¿cuánta gente está falleciendo? ¿Cuánta gente está muriendo sin Dios, sin Cristo en su vida? Y es algo alarmante, hermanos, que como iglesia debemos ocuparnos. Así que, hermanos, meditar también en lo que es nuestra vida. Tiempo de meditar, hermanos, en lo que Dios quiere. Hemos estado tan ensimismados, hermanos, la mayor parte de nuestra vida pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que me hace bien, en lo que quiero hacer. Y olvidamos muchas veces, hermanos, el hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios quiere gente santa. Y, hermanos, el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Si algo quiere el Señor es gente santa. ¿Quiere gente arrepentida? Sí, hermanos. Que no solamente confesemos un arrepentimiento y que volvamos al mismo pecado, que volvamos a la misma actitud, que volvamos a la misma arrogancia de siempre y decir: no, yo puedo solo, no necesito de Dios. Solamente me ha tocado, hermanos, de gente que cuando tiene problemas llega a la iglesia, se acerca a Dios, y cuando están bien en sus vidas, se olvidan, como si Dios no existiera, como si no necesitáramos nada de Él. Y hoy Dios nos está demostrando, hermanos, que todos los días, que cada día necesitamos de Él. Dios quiere gente arrepentida, pero, hermanos, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, hermanos, que de verdad no volvamos a aquel pecado, que realmente estemos dispuestos a salir y hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere, hermanos, gente que le ame, y que le ame de todo su corazón, como lo enseña Marcos en el capítulo 12. El Señor Jesucristo mencionó: el primer y más grande mandamiento es este: y amarás al Señor tu Dios. Y menciona ahí el Señor Jesucristo: con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque no hay otro mandamiento más importante. Y Dios quiere eso, hermanos. Si la iglesia somos el pueblo de esa gente que realmente ama a Dios, debemos de meditar, hermanos, en lo que Dios quiere. La Escritura nos enseña, hermanos, en Lucas capítulo 22, en el verso 42, el ejemplo del Señor Jesucristo. Aún el Señor Jesucristo, hermanos, cuando iba a enfrentar aquel camino a la cruz, aquel camino a su propia muerte, se apartó, hermanos, de sus apóstoles en aquel huerto, orando al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo, hermanos, sabía cuál era la decisión de Dios, sabía qué era lo que Dios quería. Y tal vez, como muchos de nosotros, se atrevió a pedir: haz que pase de mí esta copa, haz que pase de mí ese sufrimiento, Padre, sin que yo lo beba, sin que me toque sufrir,
Porque sabemos que, hermanos, el dolor, el sufrimiento no nos gusta. Pero escuchemos, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. Veamos la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Dios, hermanos, sabe lo que quiere. Y Dios, hermanos, quiere gente santa. Quiere gente realmente arrepentida. Y gente que le ame, hermanos. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, nosotros, hermanos, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ese es nuestro Dios. Y hoy nosotros, hermanos, debemos de meditar en lo que Dios quiere. Tiempo para meditar, hermanos, es lo que estamos teniendo en esta ocasión. Es lo que Dios nos está entregando, hermanos, en nuestras manos. Nos ha demostrado que ni la escuela, ni los trabajos, ni ninguna otra actividad recreativa vale más que el tiempo para meditar. Así que, hermano, hermana, los trabajos, hermanos, van a seguir ahí. La economía se verá muy afectada, muy dañada. Pero si es la voluntad de Dios, hermanos, esto va a seguir. Y si es la voluntad de Dios que esto acabe aquí, hermanos, aprovechemos el tiempo para meditar bien, para pensar bien, hermanos, meditar en lo que a qué le estoy dedicando mi tiempo. Meditar lo que es la vida, hermanos. Y también meditar en lo que Dios quiere. Así que, hermanos, hoy tenemos el tiempo para meditar. Aprovechémoslo. Y aprovechémoslo de la mejor manera. Quiero concluir con estos versículos, hermanos. El profeta Ageo en el capítulo 1, de los versículos 3 al 7. Están aquí hablándonos el profeta Ageo de la reconstrucción, hermanos, del templo. Dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Dice el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. De ahí el profeta Ageo, hermanos, va a dar una gran enseñanza para la reconstrucción del templo. Y muchos judíos, muchos israelitas, hermanos, entendieron y van a poner todo su empeño en reconstruir aquel templo. Hoy, hermanos, no vamos a reconstruir un templo físico. Hoy vamos a reconstruir, hermanos, a una iglesia que necesita levantarse, una iglesia que necesita abrir los ojos, una iglesia que necesita despertar. Va a ser ya el tiempo, hermanos, de andar haciendo lo que agrada a los gentiles. Hoy necesitamos como iglesia, hermanos, despertar de aquel sueño y hacer la voluntad de nuestro Dios. Meditemos, hermanos, en qué estamos invirtiendo el tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestra energía, en qué estamos invirtiendo, hermanos, los recursos y los talentos que Dios nos ha dado. ¿Los estamos aprovechando para honrarle, para glorificarle? Quiero que de esta enseñanza final que nos da Jehová, meditemos bien, hermanos, sobre vuestros caminos. Meditemos bien sobre las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos y cómo las estamos empleando. Hoy, hermanos, Dios nos ha demostrado que ni los gobiernos más fuertes, más poderosos, tienen poder para poder sanar este mal. Nos ha demostrado que los trabajos cierran en cualquier momento. Nos ha demostrado que las escuelas mayormente deben ser desde casa, con los padres, con los hijos, enseñando valores, enseñando principios bíblicos, hermanos. El mundo, hermanos, está dañado, está contaminado. Gobiernos han aprobado bodas entre personas del mismo sexo. Han hecho, hermanos, tantas cosas
en contra de la voluntad de Dios y muchos hermanos, muchos gobiernos se han olvidado de la voluntad de Dios. Hoy Dios nos está entregando este tiempo, hermanos, para que lo aprovechemos en meditar qué estamos haciendo con Él. Espero, hermanos, que esta reflexión nos ayude a meditar qué es lo que estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos ha entregado. Recordemos que el tiempo es un recurso no renovable. Y el día de mañana vamos a dar cuentas, hermanos, de todo lo que hayamos hecho y también de lo que hayamos dejado de hacer. Así que, hermanos, la enseñanza de esta noche, tiempo para meditar. Espero, hermanos, nos ayude precisamente a meditar, nos ayude a reflexionar y no solamente, hermanos, nos quedemos con eso aquí, sino que pidamos a Dios el tiempo para poder llevarlo a la obra. Agradezco de antemano la atención prestada a este video, deseando, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, ponga los medios necesarios en ustedes, en sus hogares, en su salud, en los suyos, para que puedan estar bien. Y sigamos orando a nuestro Padre Celestial para que ponga un fin a todo esto. Hagamos, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, volvamos nuestra vida a Él. Y, hermanos, que cuando esto pase, podamos nosotros no volver a la rutina, que nosotros volvamos a darle ese tiempo a nuestro Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.